buenas a todos. Un día más aquí donde, a mi manera, el magazine que tenemos en Multicanal Radio de lunes a viernes de 12 a 2. Como siempre tengo invitados súper interesantes, pero el de hoy es algo muy especial para mí. He trabajado con él y quiero que todos ustedes sepan quién es, porque él tiene una historia maravillosa detrás de toda su profesionalidad en el mundo de la comunicación, en el mundo de la abogacía, en la radio, porque es un comunicador nato que hace unos programas que ya más adelante les iré contando. Entonces vamos a dar la bienvenida a Luis Sánchez de Movellán. Muchísimas gracias, Alina. Un placer estar en tu programa, porque no nos veíamos desde la anterior emisora, desde no nos Decisión veíamos, Radio. Sí, que yo le llamo Destrucción Radio. Claro, cuando tú eras una esforzada jefa de producción allí y yo me sentaba además al lado tuyo a preparar mi programa. Su programa de Españoles Olvidados, que es una maravilla. Y porque sigue siendo, claro, porque tú estás ahora con Javi, sigues. Claro, estoy en Informa Radio, tengo el mismo programa y además alguna vez me han preguntado, oye, ¿cómo se te ocurrió? Digo, a mí no se me ocurre nada porque es un programa heredado. Eso es verdad. Es un programa que viene de Radio Ya, lo llevaba el general Monzón, entonces amablemente cuando yo entré en Radio Ya, él me invitó a colaborar con él, falleció el general Monzón y entonces Javier García Isaac, el director a la sazón de Radio Ya, me dijo, oye, ¿te quieres quedar con el programa? Y entonces me quedé. Luego fuimos a Decisión Radio, seguí con el mismo programa. Es verdad que el formato era corto, era el formato en Decisión Radio y en Radio Ya era un formato de media hora, y cuando iniciamos la aventura en Informa Radio, hace ya por camino de la tercera temporada en Informa Radio, me dijo Javier, oye, me gustaría que ampliaras el programa a una hora. Y efectivamente, lo que llevo haciendo desde hace 2 temporadas, estamos ya a punto de finalizar ahora la ya estamos ya en verano casi. Y seguiremos con Españoles Olvidados. Y yo sé que me vas a preguntar, porque también me lo ha preguntado gente, oye, si nada más que llevas hablando de mujeres 4 temporadas, claro, ¿por qué no lo llamas Españolas Olvidadas? Pues por una razón muy española, porque no me da la gana. Me encanta. Y además es para provocar a todas estas feministas de salón que presumen de ser feministas y son lo único unas mascachapas y unas tuercebotas. Ellas no saben lo que es el feminismo, porque además no han leído ni siquiera a Geraldine Scanlon, una de las clásicas de las historias del feminismo, y el género, que es neutro, de Españoles Olvidados, abarca a los dos, al masculino y al femenino. Pero yo le quería dar una vuelta porque a mí me parecía que no se estaba tocando en ninguna radio. Yo he analizado, y las parrillas que he visto de muchas radios no contemplaban una aventura sistemática de las mujeres, y hay muchísimas mujeres en el campo del arte, en el campo de la pintura, en el campo del periodismo, en el campo de la literatura, etcétera, etcétera, que no se las conoce para nada. Hicieron cosas maravillosas, claro, y no realmente históricamente no se sabe. Desconocidas. Claro. Y me pareció importante, era un campo que yo nunca había entrado, simplemente por afición, que yo había leído cosas de feminismo, pero yo no había hecho ningún estudio académico, como en otras cosas sí lo he hecho, pero me pareció muy interesante. Yo pensé que era un campo absolutamente abandonado, salvo en el mundo académico, y un mundo académico muy limitado, prácticamente al mundo de 4 feministas profesoras de universidad. Me parecía un campo, como digo, olvidado, y desde luego en la radio absolutamente olvidado, y dije, bueno, pues vamos a hablar de Españolas Olvidadas, y en ello estamos, y yo estoy encantado, y además cada día, porque a mí me lo van contando, que nos mandan WhatsApp y nos mandan por las redes sociales cosas, en fin, seguidoras mías, y yo puedo decir que las mujeres están encantadas de oír lo que yo las cuento. A mí me encanta. Yo me sorprendo, Alina, porque hay mujeres que yo no he oído hablar nunca, para que yo me he ido elaborando una lista tú te muy larga. documentas muy bien, además. Llevo, así a grosso modo, de llevar unas 150 mujeres analizadas en programas de radio, y me quedan, ni te cuento, y pienso seguir por esa línea. La temporada próxima yo lo hablaré el otro día con el director, y va a seguir igual, Vale, bueno, ¿cuándo te puedo yo también traer aquí? Claro. Podrías inventarte otra cosa parecida, alguna vez estar con nosotros aquí. Cosa, pues entraremos. Bueno, pero yo quería saber, vamos, porque yo siempre me encanta que la gente me cuente cómo empezó su historia, su vida. ¿En qué ciudad naciste? O sea, yo nací en Madrid,
Por un problema, yo siempre presumo de que soy cántabro y es verdad. Puedo decir una cosa que no lo puede decir mucha gente. Mis primeros 20 apellidos, no 8, como en la película. Como la película, ¿no? 8 catalanes. Yo, mis primeros 20 apellidos son cántabros repartidos por el oriente y por el occidente del territorio autonómico. El 21 me falla, pero es vasco. Yo, mi 21º apellido es vasco, es Zabala. Fíjate. Me falló, pero bueno, también del norte. Entonces, mis orígenes están ahí, pero mi madre, cuando quedó embarazada, tenía un problema y la dijeron en Santander. Santander era una pequeña provincia en los años 50 y bueno, pues los ginecólogos que estaban allí en boda, no voy a dar nombres, le dijeron, oiga, mire, tiene usted un embarazo muy complicado, con riesgo de morir, el niño también. Tal, vaya a Madrid a un ginecólogo de postín. Y entonces mi madre vino, estuvo en un ginecólogo de postín, dio a luz en la calle Marqués de Urquijo, en una clínica que no existe. Así has salido tú, claro. Claro. Y en una calle muy famosa, muy conocida de Madrid. Ahí nací en una clínica privada que yo no llegué ni a conocer, pues yo creo que al poco tiempo de nacer se quitó la clínica. Y al mes, luego mi madre estuvo de descanso aquí en casa de mis abuelos paternos, y yo al mes viajé, fíjate cómo viajábamos los niños entonces, en un serón de paja. Madre la gente mía. no sabe lo que es un serón, una especie de canasto. Sí, como de canasto. paja, que a los niños se los llevaba así en los años 50, en serones de paja. En el ferrocarril de la noche, en el expreso, el expreso de medianoche, como la película famosa, ¿no? Entonces yo viajé con un mes en el expreso de medianoche con mis padres, el glorioso tren. En los años 90 desaparecen los ferrocarriles nocturnos. Yo creo que ha sido una equivocación de Renfe. Eso te iba a decir, porque eso era maravilloso por la noche. En Europa siguen existiendo los ferrocarriles de noche. Y ya me fui a Santander, y yo en Santander he vivido hasta los 6 años, y a los 6 años mi padre, con un buen criterio, dijo, oye, el día de mañana el niño, los colegios no había problema, pues había colegios de élite en Santander, como los Escolapios, donde estudiaban mis tíos. Yo hubiera estudiado en los Escolapios, estudié en los Escolapios de Madrid, y mi padre dijo, oye, cuando llegue a la universidad, que no había universidad en Cantabria, oye, al niño lo tengo que mandar o a Oviedo o a Valladolid, con el coste que suponía. Claro, te imagínate, y aquí un entonces. Colegio mayor, patatín, patatán. Y entonces mi padre, que mis abuelos vivían aquí, pues mi abuelo era magistrado. Eso, que quiero que me cuentes todo eso también, sí, porque mi abuelo era tiene una magistrado en aquel momento cuando venimos a Madrid de la Audiencia Provincial, luego se jubiló siendo magistrado del Tribunal Supremo, y vinimos a vivir aquí a Madrid, y ya fueron a los 6 años cuando vine. Bueno, la gente se piensa que los niños van como ahora, y yo no sé a qué edad van, a los 2 años. ¿Verdad? No, oiga, mire usted, cuando yo estudié el plan Ruiz Jiménez de 1953, era un plan que empezaba a los 9 años. Fíjate. Con el ingreso en bachillerato, luego la reválida de cuarto, la reválida de sexto y preuniversitario. Pero claro, cuando tú llegabas a los 9 años a examinarte de ingreso, tú tenías que saber leer, escribir, quebrados, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ibas lo típico, a las monjitas a partir de los 6 años. Entonces, y ahí ya, claro. Fui a las monjitas, me desasnaron un poco, y yo ya empecé a estudiar en los Escolapios, en el Colegio Calasancio, donde estudió curiosamente el coronel Camacho. Fíjate, coronel Camacho, vamos a mandarle en radio. De aquí le mandamos un saludo. Y hasta el día de hoy, pues luego estudié en la Complutense, estudié Derecho por tradición casi familiar. Fíjate que un amigo hace muchos tiempo, un amigo que es catedrático de Historia, ya jubilado en la Universidad de Cantabria, me dijo, oye, he estado buceando, hace muchos años, he estado buceando en los archivos de la Real Chancillería de Valladolid, y he visto unos papeles de tu familia en los cuales probáis que sois cristianos viejos y con sangre cristiana vieja. Y esos no me digas, ¿lo hacían así eso? Son del siglo XV. Madre mía. Y entonces hay un tal Lucas Sánchez de Movellán que en el siglo XV era ya Justicia Mayor de los Valles de Cantabria, lo que hoy sería presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Entonces, la historia por parte paterna de mi vinculación o de nuestra vinculación con el mundo de Derecho se pierde en la noche de los tiempos. Entonces, claro, tenía que hacer, lógicamente, estudiar Derecho por tradición casi familiar. Claro. ¿No? Bueno, y empezaste a estudiar Derecho en la universidad, pero... Estudiar la Complutense. Ahí, ¿cómo eras? Porque no eras como ahora. Yo era un rojo. Eras muy revolucionario, como ¿no? decía, cuando le preguntan a Julio Anguita, oiga, usted es progre, hijo, señor, no me ofenda, yo soy rojo.
Claro. Entonces los que éramos, yo milité en el Partido Comunista de España, lo he contado más de una vez, además en la clandestinidad, como tenía doble mérito. ¿Que eso era como en qué año? ¿En el 70 y algo? Yo empecé en el 74, milité por eso te digo. 74 al 77, el famoso Sábado Santo Rojo, el 9 de abril, si no me falla la memoria, del 77, que se realiza el partido. A mí me pilla de vacaciones, no lo sabíamos ni los militantes. Yo me acuerdo que me fui con un grupo de camaradas a pasar esa Semana Santa al Muñécar, y estando allí, pues bueno, celebrando en el Muñécar la Semana Santa y de cachondeo y tal y cual, lo oímos por la radio, no lo creíamos, claro, la borrachera fue gloriosa, claro, te puedes imaginar, nos acababan de legalizar. Entonces yo lo pasé en la playa, la legalización del PC. Y mi último acto militante fue la campaña de la Constitución. Luego dejé el partido, me lo han preguntado también más de una vez, pues ya no tenía sentido, para mí ya no tenía sentido. Ya veías que eso no era lo que tú pensabas. Más o menos desde el punto de vista formal, España era una democracia, luego hemos visto que es mentira, no hay más que asomarse a las hojas de los periódicos hoy o a las redes sociales, y yo ya dejé la militancia, me dediqué a acabar derecho, porque claro, cuando estás militando en un partido, como era mi caso, estudiabas poco, agitabas mucho a las masas, hacías muchos carteles, hacías pintadas en el metro, tirabas panfletos. Algún día tendré que enseñar a todos estos tontos que ahora dicen que son comunistas cómo se tiran panfletos, no saben tirar panfletos. No me digas, porque no lo hacen, es verdad, ¿no? Y hay que ponerlas en abanico de tal manera que al lanzarlos se abren en abanico, tiene su historia. Tiene su historia, yo no lo sabía, claro. O sea, mira. Entonces, o cómo se corre delante de la policía de verdad, no como ahora que la gente no corre, porque primero los policías tampoco corren nada, ¿entiendes? Claro, yo siempre una cosa que me fascinó eran los grises de las compañías especiales, aquellos que llevaban los pañuelos de colores, que eran tíos muy grandes, y corrían como gamos, joder. O sea, corrían más que yo tenía 20 años. Era una cosa inverosímil. Entonces, esos fueron mis comienzos o mi permanencia en la universidad y bueno, pues sobreviví a eso. Tuve la suerte de que no me detuvieran. Eso te iba a decir, porque en aquella época te tenían y te daban una paliza que te mueres. Había muchas, todos los días prácticamente en Princesa echábamos carreras. Al pobre Manolo, que todavía sigue teniendo el bar, tirábamos las mesas y tal. Manolo cabreado, el pobre del bar. En el bar toda la vida. Oye, joder, no seáis cabrones, tal, no me tiréis las mesas, tal, para hacer barricadas, y cortábamos la circulación con los famosos saltos y tal. Y entonces, bueno, pues nos dedicábamos a la revolución en la universidad. Entonces el mundo de la universidad le conocí bien desde la militancia en un partido marxista como era en aquel momento el PC, que era el único partido que había, no nos engañemos. La gente dice, bueno, el PSOE no existía. No existía, eso es una mentira, es que ellos piensan que repetida 1000 veces va a ser verdad. Eso no es verdad. El Partido Socialista no existía, empieza a aparecer en el año 77, ya después de muerto Franco, empieza a haber algunas agrupaciones en la Universidad Española, por lo menos aquí en la Complutense. El único Partido Socialista, que era un partido de cuadros, fundamentalmente de profesores, era el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Y luego estaba el Partido Comunista, que era el partido hegemónico de la izquierda. De hecho, tan es así que mientras el resto de los partidos, por ejemplo, en Derecho, el Partido del Trabajo y ORT, que eran maoístas estos partidos, pues podían tener 10, 12 militantes, 15 a lo más, el Partido Comunista de España tenía 120 militantes de cuota. Una cosa disparatada. Claro. Ácratas había pocos en Derecho. En aquella época. Pero vamos, LCR podría haber 5 o 6, los trotskistas. Es decir, los partidos de izquierdas era hegemónico con mucha diferencia, por ejemplo, en Derecho, en Medicina, Filosofía y Letras, políticas no, políticas es otro mundo. Políticas del mundo con el FRAP, que tiraban cócteles molotov y asesinaban guardias en los 1 de mayo y tal. De hecho, se acusó en su momento al padre de Julio Iglesias, de Pablo Iglesias, perdón por Julio Iglesias, que su padre era uno de los eminentes médicos, ginecólogos de aquí de Madrid. El padre de Pablo Iglesias, alguien dijo que era un terrorista del FRAP. Coño, es que era un terrorista del FRAP. De hecho, había, me parece que en Derecho teníamos uno del FRAP, pero que se iba por ahí, que le conocíamos como Paco el Bombas. ¿Qué me dices? ¿Tal cual le llamaban así? Su nombre era... No, nosotros le llamamos Paco el Bombas. Era un señor que tiraba bombas y tiraba cócteles molotov y tal. Este era el FRAP. En Derecho no existía. En Derecho era el PC y luego Falange Auténtica, que también existía. Yo me honro de ser amigo desde aquel entonces de Miguel Edilla, el hijo de Manuel Edilla, el segundo jefe nacional de Falange, y yo era amigo de él. Y él era falangista y yo era comunista. Hombre, nos unía que su padre y yo éramos de Santander, ¿no? Y eso une mucho, ser de la tierruca. Pero eran momentos que no eran agrios como ahora. Es decir, un comunista y un socialista, y un falangista podían convivir, podían hablar desde la discrepancia ideológica. Mucho diálogo
Y claro, eran muy diferentes esos tiempos de la transición. No hay más que ver los discursos de Marcelino Camacho, de Simón Sánchez Montero, que eran miembros del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España durante la transición, en las Cortes, están en los diarios de sesiones, y lo comparas con los discursos de ahí, no hay color, primero porque aquellos habían sufrido la represión de verdad, estaban bastante bien formados, y lo que hay ahora pues es un camelo, y son 4 aventureros y 4 arribistas que han llegado a la política en España. O sea que un poco son mi vida en la universidad. Cosas. Bueno, de ahí pasaste a un despacho de abogados. Yo estuve de pasante, en el año 79, cuando empezaba cuarto de carrera. Yo la carrera la dilaté por motivos políticos, es decir, hubo 2 años que fueron terroríficos, que fueron el año 77 y 78, fueron años muy duros, y yo creo que aprobé cada año 2 asignaturas. Te lo tomabas con calma, claro, vamos. Efectivamente, y bueno, mis padres me lo permitían, pues bien. Y ya luego aceleré cuando ya, como te digo, el último acto militante fue el referéndum de la Constitución, y ya el 79-80 me dediqué a estudiar, y efectivamente terminé la carrera 2 años más tarde de lo que debía de haberla terminado. Pero, ¿qué me estabas preguntando exactamente? Que estuviste de pasante, empezaste a ser un despacho de abogado. Yo decidí que no iba a hacer oposiciones, pues a mí no me divertía nada perder 1 o 2 años empollándome un temario de 500 temas o de 400 temas. Entonces yo entré de pasante en el despacho de Marino Fernández Fontecha y Saro, a la sazón el abogado más importante de Santander y uno de los más importantes en Madrid. Tenía despacho en Madrid y en Santander. Entonces yo entré en el despacho de Madrid de pasante, y yo permanecí de pasante hasta el año 84. Entonces yo quizás sea la última generación que hizo la pasantía. La pasantía. Porque ahora los contratan, bueno, en práctica, un camelo para explotar a la gente y tal. Yo no, era el pasante, el típico pasante. Yo acompañaba a mi maestro a los juicios, a las casaciones. Estaba allí, yo me sentaba, como yo era abogado entonces, pues yo me ponía de mi toga y me sentaba con mi maestro a que tal. Y luego me mandaba cosas allí para que yo, en fin, le diera opiniones, le hiciera informes y tal. Y tuve una suerte, porque en ese despacho había 2 inspectores de Hacienda en excedencia en aquel momento, y llevaban temas tributarios. ¿Y quién me iba a decir a mí una asignatura que a mí no me emocionaba especialmente en la carrera? Pues yo me gané la vida luego muchos años en asesoramiento fiscal de empresas. Mira. Bueno, aparte de un máster que hice en Derecho Tributario y tal, con estos 2 inspectores de Hacienda aprendí pues lo que no está escrito de el impuesto sobre la renta, que nació en el año 78. Te iba a decir, te vino muy bien, porque en aquella época es cuando empezó todo. Y luego, pues bueno, llegó el IVA. Yo ya en el IVA no estaba en el despacho, había el sustituto del IVA, o el precedente del IVA, mejor dicho, era el impuesto de tráfico de empresas, que era el 4%. Nada. Fíjate, frente al 21 que es ahora. O sea, nos están estafando, así de claro. Y aprendí todo lo que yo aprendí de contabilidad, de derecho fiscal y tal. Me sirvió luego, ya cuando me establecí por mi cuenta, para asesorar, como así fue hasta que dejé la abogacía. Pero la dejé porque me pilló la crisis pero del 90. espera, que te estás adelantando. Entonces, ¿por qué estuve hasta el año 84 de pasante, y ya en el 84 se quita el despacho de Madrid, nada más que va a permanecer el de Santander. Y es verdad que el titular del despacho, Marino, me ofreció ir a su despacho en Santander, pero yo me hice mi composición de lugar, yo quería volar solo y tal, y entonces dije, bueno, oye Marino, te lo agradezco y tal, me voy a instalar y voy a la aventura de a ver qué pasa, ¿no? Bueno, afortunadamente, hasta que tuve que quitar el despacho, me fue bien. Me fue muy bien. Trabajé fundamentalmente de asesor de pymes en Móstoles y en Alcorcón, llevaba muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, y ahí me gané la vida durante mucho tiempo. Y ahí es donde empieza, porque sé que vas a preguntar luego, la aventura de la radio. La radio empezó en esos años, trabajando de abogado, que luego te contaré. O sea, y luego en la parte de la universidad como profesor. Luego la universidad. ¿Eso fue después o de ahí ya empezaste a errar? Yo trabajaba abogado. 20 años de abogado. Pero llega casi 20 años. Llega la crisis del 94. La gente se acuerda de la del 2008. Pero hubo una previa que fue tan dura o peor en el 94. Que la del 94. Entonces a mí me pilla la del 94 y me encuentro, y además con un agravante, que yo tuve como abogado de empresa que despedir a muchos trabajadores de las pymes. Claro, eso es y me horror, tuve que autodespedir. Al final el que se despedía también era el abogado de la empresa. Eso es durísimo, ¿eh? Que te despidan es malo, pero que te tengas que despedir a ti mismo es peor. Y yo me despedí a mí mismo. ¿Pero cómo hacían eso? ¿Cómo hacías eso? Porque pues cerrábamos la empresa. Estaba en lo que se llama suspensión de pagos o quiebra, y había que cerrar.
las empresas. Entonces, claro, yo me encontré, y además yo vivía, porque hay gente que ha vivido de clientes particulares y tal, yo vivía de las empresas fundamentalmente, con lo cual, si desaparecen las empresas, el que les está hablando, queridos señores oyentes, se va a la calle. Entonces yo me encontré con el dilema, bueno, ¿ahora qué hago? Había dos posibilidades. O vuelvo, se pasa la crisis y vuelvo a reiniciar el despacho, pero claro, yo en aquel momento tenía 40 años, próximo a los 40 años, y era la aventura de ver si te sale bien el tema del despacho y tal, y yo dije, pues mira, no. ¿Para qué? Cuelgo la toga, no me la he vuelto a poner más. No me digas, nunca más. En el año 99 estoy como abogado no ejerciente del Colegio de Madrid y no me la he vuelto a poner más. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Me gustaba siempre el mundo de la universidad. Yo en su momento no había optado por ser pasante y ejercer libremente la abogacía, pero dije, bueno, vamos al mundo de la universidad. En el mundo de la universidad hay una cuestión que es previa, que es ser doctor. Yo no era doctor y me tuve que poner a hacer la tesis o el doctorado en Derecho. Yo lo hice en una rama que siempre me había gustado mucho, que era la filosofía del derecho. Entonces, bueno, me metí en el departamento de la filosofía del derecho, hice mis 2 cursos reglamentarios de doctorado y luego ya se inició, que esta es otra aventura, la aventura de hacer una tesis doctoral. Y encima la hice pues con uno de los catedráticos más prestigiosos y más duros de la Universidad Española, ya jubilado y todavía está vivo, que es el profesor Dalmacio Negro Pavón. Dalmacio Negro Pavón es académico, de ciencias morales y políticas, y era en aquel momento, cuando él me dio clase de doctorado, él era catedrático de Historia de las Ideas y de los Movimientos Políticos en Políticas. Él había sido el discípulo de Luis Díaz del Corral y él hereda la cátedra de Luis Díaz del Corral. Y entonces yo, que soy un suicida muchas veces en mis comportamientos personales, ni más ni menos que digo, bueno, pues mi director que sea Dalmacio Negro Pavón. Hubo gente que me dijo, oye, pero tú sabes quién es Dalmacio. Bueno, sí, más o menos. Me dice, no, tú no sabes quién es Dalmacio. O sea, uno de los tíos más duros. De hecho, si no recuerdo mal, nada más que hay 10 personas en España que no se ha dirigido la tesis Dalmacio Negro. Nadie quería que se la dirigiera por la dureza. Quería, ¿no? Era muy exigente. Y los 10 que hemos hecho la tesis, ¿sabes cómo nos llamamos? Como en la película, los 10 magníficos. Ay, me encanta Somos eso. Los 10 magníficos. Claro, para poder aguantar. Claro, entonces, a tengo este señor muy a gala, y yo sí hice una tesis de verdad, no la que ha hecho el tirano bandera que tenemos ahora en la Moncloa, yo la hice de verdad, una tesis muy dura, dirigida por el profesor Dalmacio Negro Pavón, y estoy muy orgulloso de ser doctor en Derecho y precisamente bajo la dirección del profesor Dalmacio Negro Pavón. Y entonces a partir de ahí se inició mi aventura docente, primero en la Universidad Complutense como profesor investigador, luego pasé al CEU, allí estuve 3 años en la Facultad de Psicología dando Historia de la Familia, una rama bonita, ¿no? Muy curiosa, sí. Tiene mucha antropología cultural, que a mí siempre me gustaba, componente económico, político, social, etcétera. Y luego trabajé también 3 años, luego ya tuve la vida movida, 3 años de guía turístico para el Ayuntamiento de Madrid. Eso me encanta. Trabajé para el Ayuntamiento de Madrid. De repente dijiste, me meto a guía. Claro, en un momento determinado fue el trabajo peor pagado y más divertido que tenía. Que tuviste, ¿no? Divertidísimo. Y luego terminé mis ¿Pero días cómo hasta hacías? ¿De guía a guía venían los extranjeros? No, vamos a ver, el ayuntamiento tiene 21 centros culturales en cada uno de los distritos municipales y tiene un divertimento para la gente mayor que les dan actividades, música, actividades, efectivamente. Y había una de ellas que se llamaba Conocer Madrid, que era hacer de guía turístico. Yo estuve dando, el primer año que trabajé para el Ayuntamiento de Madrid, yo daba Historia de España, Historia del Arte, un taller de escritura, porque ahora me preguntarás por mi vida, es que yo escrito mucho los periódicos. Claro. Y también me preguntarás, ¿y el libro? Pues ahora te explicaré por qué no escribo libros. Entonces, allí estuve en el Ayuntamiento de Madrid trabajando de guía turístico, aparte que luego daba clases también, como te he dicho, de talleres de Historia de España, de Historia del Arte y tal. Y luego ya el último trabajo que he tenido, y ya me prejubilé en él, fue director de la Universidad de Mayores del CEU, que ha sido el trabajo más bonito que he tenido, junto con el de la abogacía, el más bonito. Era complicado porque a mí se me da un área de negocio, como era la Universidad de Mayores, la Universitas Senioribus, que era como se llamaba, con unos números rojos importantes, con un número de alumnos escaso,
189, y a mí se me encomienda por el entonces presidente de la Fundación San Pablo CEU que tengo que convertir en verdes esos números rojos y que, en fin, tengo que dinamizar aquí. Tarea difícil en ese momento. Tarea difícil, y en 7 años dinamicé el tema, lo pasé a unos números verdes muy sustanciosos para la casa, y además pasé de 189 alumnos a 1.500 Bueno, alumnos. qué maravilla. Con lo cual yo me fui por la puerta grande, claro, cortando 2 orejas y rabo. Que eso es lo importante, y dejar ahí una huella de, mira, yo esto lo he cumplido. Es decir, yo llevé un tema de gestión y yo no había gestionado un área de negocio nunca. Y bueno, pues oye, con un poco de sentido común y con un poco de ganas, pues yo conseguí sacar de la ruina a un área de negocio y dejarla para quien vino a sucederme en una situación absolutamente maravillosa. Y estoy muy orgulloso de lo que hice, y luego ya, pues bueno, ya me tocó prejubilarme. Me prejubilaron porque yo, como he sido siempre muy protestón y he dicho siempre, o he intentado decir la verdad. Cuando estás en una empresa y dices la verdad, llega un momento que te buscan muchos enemigos, ¿no? Y esos enemigos se aprovechan en el momento para decirte, para bueno, echarte, igual. como fue, a mí me despidieron. Lo que pasa, claro, me despidieron en un momento que me quedaban 2 años para jubilarme. Entonces, claro, si cobras el paro, más claro, una te dijeron 1 año de paro, después ya te puedes jubilar. 2, mira que más medio año de ayudas, que llaman 400 y pico euros. Ajá. Yo tuve 2 años y medio de ayudas, y luego me dieron una indemnización buena, hay que decirlo, buena, muy buena. Yo me fui encantado de la vida, porque claro, yo tengo una idea muy clara: si ustedes no me quieren, yo me voy. De un sitio donde no me quieren, me voy. Y luego todos esos años de universidad, de pitos y de flautas y tal, me dediqué a escribir en los periódicos. Y yo he escrito en el Diario Montañés. Yo he sido 15 años columnista del Diario Montañés. He escrito en el Semanal Digital, en el se está adelantando, porque todo esto yo lo tenía aquí previsto, pero claro, bueno, tú dilo todo. Escribo, que ahora ya, como estoy medio jubilado entero, digo medio jubilado porque como estoy en radio, pues tampoco estoy tan jubilado. Escribo en El Mundo Financiero, de José Luis Barceló, que es el dueño, y entonces, bueno, pues sigo escribiendo ya mucho más relajado en los periódicos, pero yo he escrito... ¿Y de qué tema escribes? Para que lo sepan nuestros oyentes. Yo escribía ensayos, es decir, tú coges un artículo mío y hoy lo puedes volver a publicar. Pues los ensayos, por definición, son intemporales. Yo no escribía ceñido a la realidad, porque ceñir a la realidad es cargarte. Es lo mismo los programas de radio. Claro. Yo mi programa de radio lo puedo en cualquier momento contar, porque si fuera un programa pegado a la realidad, no, pues caducaba a las 24 horas. Entonces, es lo que he hecho, escribir mucho en prensa. Y me vas a preguntar, hombre, ¿y los libros? Pues mira, yo nada más que tengo publicado un libro, que es mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral hay que publicarla porque es una manera de publicitar tus avances, el conocimiento al mundo de la academia, dárselo a conocer, y entonces eso me parece que debería ser así. El resto, ¿por qué no he escrito libros y he tenido muchas ofertas? Por una razón muy sencilla, porque yo no doy de comer a los editores. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los autores en España cobran el 10% del precio de venta al público. Bueno, claro. Si un libro se vende en 30 euros, ¿yo que cobro? 3 euros, no. No te vale la pena. No me da la gana. Para nada. Entonces, tienes que vender 1000. A mí me parece muy bien el negocio de la editorial. Hay mucha gente que se presta a escribir, sobre todo novelas. Ahora es el mundo de la novela. Bueno, las novelas son todas malísimas, todo hay que decirlo. O sea, yo la novela me parece que las últimas que eran buenas fueron las de la generación del 36. Vamos a ir un poco más allá. La generación del 50 con el Jarama de Sánchez Ferlosio y alguno más. Pero... ¿qué te diría yo? Es que estoy intentando buscar alguno que me guste, pues no. Yo me quedé en la gran novela realista española, que es la de finales del 19, donde esté Pedro Antonio Alarcón, La Regenta de Clarín, los libros de mi paisano Pereda, aunque Pereda, bueno, se le podría criticar, esos grandes libros, Pío Baroja, etcétera, etcétera, ahí me quedé. Entonces, ahí La Condesa de Pardo Bazán, etcétera, etcétera. Ahí, o alguna novelista de los años 20 y 30 que yo he tratado en tu programa. En mis programas, pero yo creo que a partir de la generación del 36, y bueno, digamos ahora y los novelistas son los novelistas que, bueno, a mí me hace mucha gracia, todo el mundo escribe novela histórica. Hombre, la novela histórica la escriben hasta los tontos. Yo sé que lo que estoy diciendo a mucha gente le va a molestar. Ahora, tú te documentas bien, desde el punto de vista histórico, escribes medianamente bien, que tampoco la gente sabe escribir ahora bien, y ya has hecho una novela histórica. Oiga, y ya está. La novela histórica no es una novela. La novela
por definición, como género literario, tiene que constar de planteamiento, nudo y desenlace, como todas las novelas. Y entonces, claro, si eso lo haces fallar porque haces una exhibición de datos históricos, de no sé qué, y una ficción muy traída por los pelos, pues las ficciones que tú ves en las novelas históricas están muy traídas por los pelos, porque eso no es una labor de creación. Además. Entonces, claro, yo desde el momento que hay una labor de creación, pues oiga, los escritores, y yo que soy escritor, que he escrito, entonces el tema de los artículos de prensa, lo mismo, yo preferí el ensayo, que el ensayo sí es una elaboración de tipo, vamos a decir, especulativo, entonces yo tengo artículos de filosofía, de teología, de historia, de literatura, etcétera, etcétera, ahí están las páginas y la hemeroteca del Diario Montañés, y pues fíjate, el Diario Montañés escribí desde el 97 al 2012. Pues muchísimo, pronto. Mi último artículo me acuerdo perfectamente. ¿Y escribías una vez a la semana o diario? Yo llegué a un acuerdo con el director que escribía cuando me daba la gana. Y Manuel Ángel Castañeda, actualmente, ya se jubiló, el director del diario, es el presidente del Ateneo de Santander. Por eso voy yo a Santander a dar conferencias. Bueno, que siempre está en Santander. Claro. Y nos manda unas fotos y hace de paparazzi, que a mí me manda los vídeos, que siempre te digo, me encantan los vídeos. Bueno, fenomenal. Entonces ya te nos digo... documentas de Santander maravillosamente. No, ¿yo qué voy a decir? Aunque lo mejor es los sobaos, los que traigo yo. Que son, los que trae él, porque los demás no valen. Sobaos, como al hilo de todo. Han salido muchas empresas de sobaos, tal y cual, y bueno, se ha falsificado el sobao, como se ha falsificado la anchoa. La mayor... Esto me encanta, cuéntame esto. Las anchoas que se venden no son las feten de Santoña. Por eso lo he dicho todo. Yo sé que me va a escuchar. Te van a poner verde, porque mucha gente aquí te dice que te estás comiendo. Las anchoas de verdad de Santander, y no voy a hacer publicidad, pues no me pagan, son las de las fábricas de Santoña. Hay alguna marca que sí se vende en Madrid, pero no es la misma, A mí no voy a decir quién me lo ha dicho, a mí me lo han dicho gente de estas fábricas. Me ha dicho, no, las que mandamos a Madrid no son las que mandamos a la exportación. O sea, que fuera tenemos el producto bueno, aquí no nos llega nada bueno. Es como las naranjas, la gente piensa que comemos las mejores naranjas mejores. Mentira, las mejores naranjas se comen o se compran en los mercados alemanes. Que son españolas, nuestras naranjas, claro. Oye, que parecen melones, de gorda, esa no la ves tú aquí ni de broma. Pues con las anchoas pasa lo mismo. O las compras, que es verdad que en fábrica las puedes comprar, y te venden unas panderetas, por ejemplo, la pandereta grande, yo aquí ni la he visto en Madrid, ves una pandereta chiquituca de un piso y tal. Las panderetas grandes tienen 3 pisos de anchoas, Y yo he comprado, de hecho voy a Santoña, es más, hay algunas de esas panderetas que no se venden en la capital. Fíjate lo que te estoy contando. O sea, que tienes que ir a la fábrica directamente, a Santoña, claro, pero una fábrica directamente. O sea, no en general, todas las fábricas tienen muy buena elaboración, pero son, digamos, las premium, las anchoas premium. Revilla traía alguna anchoa premium cuando venía aquí a ver a Zapatero. Yo te iba a decir, Revilla, ¿cómo te has llevado con Revilla? ¿La has conocido? ¿Sabes quién es? Sí, las traía. Te quiero decir. Y claro, Zapatero no las veía esas el pelo, nada más que las que le traía Revilla. Entonces, por eso te digo que en Santander, con toda la historia, y lo mismo, en tal sitio se come el mejor cocido montañés. Mentira. El mejor sitio de Santander para comer rabas. Bueno, ahora mismo en Santander te dan rabas que no se parecen a las rabas auténticas, nada. Pero eso ha pasado en Santander, en Asturias, en miles de sitios, que el turismo ha hecho que se adultere todo lo que era de original. Entonces yo en Cantabria, que lo conozco muy bien, no tiene nada que ver los cocidos o las rabas que yo comí hace 40 años con lo de ahora. Lo cual no quiere decir que no haya restaurantes buenos en Santander capital, que es lo que mejor conozco. No voy a hacer publicidad porque algún amigo como Ramón o María Ángeles, que no lo puedes decir, no di me lo que pagan, quieras. Nosotros... Pero ahí se comen pescados que aquí no los ves tampoco. El machote, claro, o el rodaballo auténtico salvaje, aquí ni lo hueles. Nada. O sea, aunque vayas a la mejor pescadería de Madrid, que tenemos no lo hueles, que irnos a Santander, hay Cantabria. Allí, y además, como digo yo, o con un indígena tienes que ir, o alguien que es indígena pero vive fuera. Los que vivimos fuera nos llamamos jándalos. ¿Qué dices? El cántabro que vive fuera de Cantabria es jándalo, ese es el nombre. Entonces los jándalos que estamos en Madrid, en Andalucía hay muchísimos. Yo tengo primos míos que viven en Sevilla. En Sevilla y en Cádiz es el sitio donde viven más montañeses de toda España. Entonces alguien que conozca el intríngulis de la comida, y sí puedes disfrutar. Yo ya estoy pensando en algún sitio magnífico. Y bueno, yo sé que cuando vaya a Santander,
vayan a comer al Tucho, a la Tucho, en San Román de la Llanilla, o vayan a comer donde mi amigo Ramón, el restaurante Gele, que comerán, en fin, viandas que no las huelen en Madrid ni pagándolas. O a la Capitana de mi amiga María Ángeles, que también es otro de los restaurantes de postín en Santander, que ya me están esperando. Oye, ¿cuándo vienes? Claro, yo iré y me tienes que hacer la ruta de todos esos restaurantes y de todo. De hecho, José Luis Barceló estuvo hace 3 años en Santander. Es verdad, que estaba yo en la redacción, que me voy a Santander como en los cursos de verano de la Menéndez Pelayo, y entonces estuvo conmigo, que fue allí a ver a su hija, y yo le llevé a alguno de los sitios de todo, y todavía se está acordando. Era unas comidas que no... No, es que no es igual ir con alguien, llegar allí, alguien que te guíe. El norte, Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, la gente que va, gozas de un clima estupendo. Para este verano, no es por dar envidia, pero es así, se plantea temperatura media 22 grados, cuando aquí estaremos a 40, allí 22, pero no de ahora, ¿eh? El cambio climático es mentira. O sea, oiga, 22 grados hemos estado desde que yo nací. Oiga, que es que llueve. Claro, en Santander llueve. Todavía me acuerdo cuando yo iba a veranear, aquellos veraneos de 3 meses y tal, con botas catiuscas, abrigo e impermeable, tenías que llevar de todo. O sea, yo tenía que llevar, ya cuando era más mayor peor, 2 maletas, pues tenías que llevar ropa de invierno, de verano, de entretiempo, de no sé qué. Entonces, eso ha existido siempre. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, oiga, es que hace... oiga, es que en Sevilla y en Córdoba hace... Oiga, si yo hice la 1000 en Córdoba. Y toda la vida yo estaba a 43 grados en Córdoba en el año 80, pero ¿qué me está usted contando? Entonces, claro, pues son camelos que nos van contando por intereses espurios que tiene la gente, de tipo económico o de tipo ideológico. Porque no sé, todos sabemos el daño que ha hecho la ecología ideológica a la propia ecología. Bueno, que nos hemos quedado en todo el periodo de la universidad, terminaste, luego el abogado, pum, 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 y guía turístico, jubilado del CEU, pero hay una parte que me he enterado que fuiste espeleólogo, estuviste en un equipo, ¿cómo es esto? Yo, por ejemplo, me ha hecho mucha gracia ahora cuando han tenido... Rescatar es mentira. El tío salió tan pichi. O sea, han movilizado a la mitad de la UME, a la mitad de la Guardia Civil, los equipos de socorro para un Rastafari que ha salido de una cueva de Santander con su novia, y, oiga, que es que se han perdido, que están muertos. Y el tío sale a su pie y... Pero ¿estamos locos? O sea... que además el tío le preguntaba, oiga, ¿usted le dice, no, yo no me he perdido, yo qué coño me voy a perder. Estuvimos ahí metidos, tal, no sé qué, y hemos salido. Y vamos a ver, la espeleología, Cantabria tenía, yo hace muchos años que no me muevo el mundo de la espeleología, pero yo estuve en el Museo de Prehistoria, yo fui, el primer grupo espeleológico que hubo en Cantabria estaba adscrito al Museo de Prehistoria de Santander. Yo he participado en muchas expediciones dentro de Santander, una de ellas con el mejor espeleólogo, que era catedrático de etnografía, el padre González Echegaray, que era canónigo de la Catedral de Santander. El padre González Echegaray quizás sea, junto con Pirén y algún prehistoriador más, los que más saben de esa época, y él me ha llevado a muchas expediciones. Yo, no puedo decirlo, conozco cuevas, pinturas en cuevas, que no las conoce la gente, tan interesantes o más que la de Altamira. No me digas, allí no puedes decirlo. Pero bueno, Luis, entonces, me tienes que decir un día algo, por lo menos fuera de micrófono, sí, me lo puedes decir, ¿no? Sé lo que va a pasar, yo no sé si se sabrá ya o no, pero yo lo que sé no lo puedo contar. Y había, cuando yo dejé el Museo de Prehistoria, teníamos catalogadas, cuando digo catalogadas es exploradas, hecho los planos de la cueva y tal, 10.000 cuevas en Cantabria. ¿10.000? 10.000 cuevas. 10.000 cuevas. Hay muchas más ahora porque hay expediciones. Yo hay algunas cuevas que a veces oigo hablar de ellas, yo no las conozco de nada, se han debido de descubrir o de explorar en los últimos tiempos. Una de las últimas tiene una cima, no sé si es de 10 kilómetros de caída. ¿Tú te imaginas 10.000 metros de caída libre? Madre mía. ¿Cómo bajas ahí? Pues vete claro. a saber. Bueno, entonces es muy espectacular. Y entonces del Museo de Prehistoria saltamos, porque decidimos un grupo de amigos que estábamos en el Museo de Prehistoria, un grupito de amigos, ¿no? El primer grupo espeleológico de Santander, que fue el grupo espeleológico troglodita. Eso, que es que me hace mucha gracia. Troglodita. Y luego fundamos el segundo, que era el Espeleoclub Cántabro, y ahí dejé la aventura. Pero erais jóvenes, ¿no? Y dijiste, vamos a hacer 18 años. Claro, eso, una maravilla. 17, 18 años. Entonces, igual que hacíamos montaña, yo he hecho todos los deportes de riesgo que se pueden hacer, los he hecho yo. Qué maravilla. Y yo he sido pionero, por ejemplo, en el monopatín, el skateboard, que llama ahora. Le tengo un monopatín del año 66, le tengo su caja original. Bueno. El monopatín entra por Francia
se expande por el País Vasco. Hay una empresa vasca, Sancheski, que fabricaba patines, que lo fabrica. Y yo lo compro en el año... No, me lo compran mis padres, en el año 67. Tú imagínate cuando, terminado el verano del 67, aterrizo yo en Madrid, bajando todas las cuestas de Madrid. No, se paraban los coches. Sería un puntazo, ¿no? Sería lo más de lo más, coches, verte por ahí. Bajando en Río Rosas, que era la calle donde yo vivía, se paraba la circulación. Un loco que baja en una tabla que lleva ruedas. Claro. Ay. Yo he llegado a bajar aquí la Cuesta de la Vega. ¿Qué me dices? ¿Encima con un patinete? En un patinete. Eso es lo peor. Claro, era un espectáculo. Claro. Entonces, yo fui... Te digo porque la Cuesta de la Vega es súper empinada. Comparado con las cuestas de Santander, que es el San Francisco español... también. A ver, en Santander tienes una de las cuestas más pindias. Pindias es como decimos en lenguaje pejino. Pejino es de los puertos de mar a una cuesta, que está pindia. Que es la Cuesta de la Atalaya. La Cuesta de la Atalaya, los coches la bajan en primera, para que te hagas una idea. Madre mía. Bueno, yo he bajado a riesgo de mi vida. Claro, me acabé estampando contra una casa. ¿Qué me dices? Sí. Hombre, un amigo mío se coló dentro de una pastelería y rompió la pastelería entera. O sea, que eso existía. ¡Ay, qué bueno! Entonces, sí, me acuerdo perfectamente. O sea, que fuiste pionero en el patín. Entonces, fui pionero en eso y fui pionero en otra cosa que hoy en día lo das como el surf. No me digas. Los primeros que montamos en una tabla de surf fueron los hermanos Fiocchi, que eran unos tipos muy conocidos de Santander. Esto es exclusivísimo. Esto es una exclusiva, Y hoy mi pandilla, que además te digo cómo comprábamos las tablas, te vas a reír. Eran tablas de segunda o de cuarta mano que venían en barcos de Estados Unidos, en barcos cargueros que traían a lo mejor de Estados Unidos carbón, hierro, caña de azúcar, lo que fuera, ¿no? Y entonces los marineros, que sabían que había tal, y comprábamos dos cosas, los jóvenes de Santander: pantalones Lee. Sí, que se llevaba mucho en aquella época, es verdad. Los Levi's no estaban de moda, estaban los Lee, que además los había de colores, acuérdate, los había rojos, los había amarillos, había blancos, tal. Los Lee, y de segunda mano, tablas de surf, que eran unas tablas enormes, como de 4 metros, son muy pequeñas, ya las has visto, como de 4 metros, que además no eran de fibra plástica, eran de madera de balsa. O sea, que lo hacían bien mucho más buenas que ahora. Venían de Hawái directamente. Entonces yo recuerdo haber comprado mi pandilla, nos daba el dinero para una, no nos daba para más, una y no la dejábamos. Entonces yo recuerdo que había a lo mejor 5 o 6 piraos en la playa de Somo, donde ahora están las mejores escuelas de surf de España, están en la playa de Somo, pero éramos 4 piraos que nos llevábamos ahí la tabla y nos alternábamos y montábamos en tabla. Entonces, claro, yo fui pionero en lo que soy. Has sido pionero en miles de cosas, me estoy quedando un poco, vamos. Más luego hacías deportes que hoy en día nadie va a hacerlo. Hacías montaña. ¿Quiénes íbamos a la montaña Pico de Europa? 4 chalaos. Nadie. Espeleología, nadie. En aquella época casi nadie. Vamos a ver, yo he estado en la estación de esquí del Alto Campo las navidades del 73. Estábamos mi pandilla, no había nadie. Fíjate. Había algo más aquí en Pirineos, tal, te hablo de los años principios de los 70, y en Navacerrada un poquito más. Pero tú ibas a ver toda esta Sierra Nevada, con todo lo que dicen, en los años 70 había 4 paletos. Eso es verdad. En Sierra Nevada no había nadie. Pero mira ahora cómo hemos evolucionado. Las porque playas ahora igual, las playas salvajes, España hace mucho deporte. Salvajes. Hoy vas a Cantabria, vas a Asturias, los playas no son salvajes. O sea, la presión de los coches, la presión del rocio, la presión, cuidado. Y eso lo notas mucho, ¿no? La diferencia. Y vamos a ver, yo nunca perdonaré a los dominicales de los periódicos y ahora ya revistas de turismo y tal, que descubren, o ellos pensaban que descubrían el sitio secreto. Pues lo único que has hecho es descubrir para que las masas lleguen y arrasen con todo lo que encuentran. Yo afortunadamente sigo yendo a una playa medio salvaje en Santander, es la playa del Puntal, que es, vamos a ver, la playa de Somo, es una de las playas mayores del norte de España, tiene aproximadamente unos 10 kilómetros, entonces tiene 3 partes. La parte de Loredo, que es la parte más próxima, vamos a decir, al País Vasco, la parte de Somo, que es donde están las escuelas de surf, y luego la parte del Puntal, que es una punta salvaje de arena con dunas, que nada más que puedes llegar en barco. Entonces la has salvado de la presión el que nada más que puedes llegar en barco. Entonces hay una lancha de servicio público que vale lo que vale, y entonces claro, te sale más barato coger el coche, irte con los niños y con la suegra, al otro lado, tal, que no pagar cada billete, ¿no? Entonces esa playa sigue siendo mi refugio, la playa del Puntal, y yo además es que me crié en la playa del Puntal. Yo tengo fotos que justifican gráficamente. Yo la primera vez que pisé la playa fue en agosto de 1958.
Ayer llovió. Tenía yo 3 añitos, yo soy del 55. Soy de la misma quinta que... Pero mírenlo, mira cámara que estás estupendo. De la misma quinta es que Rajoy chaval. Y que el Gran Wyoming, que también es del 55. Bueno, o sea, de unos y de otros. Entonces, efectivamente, esa es la historia, y yo sigo yendo a esa playa, he ido siempre. Es más, a los que vamos a la playa del Puntal, pisar la playa del Sardinero nos parece pecado mortal. ¿Por? Allí no se puede pisar, allí es para turistas. Ay. Para turistas, para horteras, de bolera y para algún vasco que vienen siempre a tocar los cojones, los vascos, con perdón. No te vas a reír, pero esto es histórico. La rivalidad con los vascos viene de una historia, de las regatas de traineras, que en el resto de España la gente no sabe lo que es. La regata de traineras, nada más que se celebra en el País Vasco, Cantabria y Asturias, alguno que viene despistado de Galicia. La trainera, el batel es un poco más pequeño, eran las antiguas embarcaciones de los pescadores. Fíjate. Y entonces ahora ha quedado el deporte de las regatas de traineras, y entonces siempre ha habido la rivalidad entre equipos históricos como Astillero o Pedreña y Orio, Fuenterrabía, que son los grandes equipos del País Vasco, ¿no? Entonces ahí viene, bueno, más de un vasco se ha ido al agua, a la bahía, sí, se le coge al vasco y se le tira. Se le tira. Ay, madre. Cuando vas allí, te tiran a ti. Claro, sí. Se le tiran al cántaro. Entonces, bueno, es una especie de rivalidad bien llevada, todo hay que decirlo. Amistosamente. No hay ningún problema. En principio no hay ningún problema, porque claro, siempre muchos vascos han venido a Cantabria y cántabros hemos ido al País Vasco, y de hecho Castrurdiales, prácticamente la mitad de la población es vasca, pues por motivos del terrorismo, etcétera, etcétera. Mucha gente de la Archancha vive allí en Castrurdiales. Bueno. Después de todo esto que me ha contado de Espeleólogo, nos hemos liado con todo esto. ¿Cómo comienzas en la radio? Porque empiezas del 89 al 90, estás en Radio Nacional, claro, con mi compañera Yolanda Flores, sí, que señor, ha trabajado conmigo. Yo tenía dos amigos. Uno de ellos ha fallecido, Pedro Sixto, que era peluquero, tenía una peluquería importante en la calle Modesto Lafuente, muy próxima a Radio Intercontinental. Y luego el otro era un florista, Segundo Rubio, uno de los grandes floristas españoles, que tenía también la floristería próxima. Y entonces un día ellos estaban en un programa de Yolanda Flores. Ese es Radio Nacional. El programa. Y me dice, oye, ya vamos a hablar con Yolanda Flores, que tenemos un amigo abogado y tal, y le ha parecido muy bien, y hay una sección que se llamaba, no sé si a vueltas con el derecho o el mundo del derecho y tal. Total, conocí a Yolanda Flores, que aún me encantó, por cierto, y estuve una temporada participando en su magazine de tarde en Radio Nacional de España, Radio 5, que se llamaba Buscando a Yolanda. Fíjate. Temporada del 89 al 90. Se termina, pues como pasa en radio y en televisión, se termina la temporada, que puede durar una temporada o muchas, depende. Y bueno, le quitaron el programa a ella, y entonces pues ¿a dónde nos vamos? Y entonces estos conocían a gente en Radio Intercontinental, sin ir más lejos, al que era director de aquel programa, Juan Antonio Sánchez, que ha sido uno de los grandes guionistas, fue guionista de Luis del Olmo. Acuérdate, Juan Antonio Sánchez. Y entonces me presentaron a José Antonio Sánchez y dice, oye, pues vente al magazine que vamos a empezar con, se llamaba Pilar y Pilar, y eran Pilar Gasset y Pilar Guijarro. Fíjate, madre mía. Pilar Guijarro, que mucha gente no sabrá quién era, yo lo digo, la mujer de Máximo, el dibujante, y la madre de Alberto San Juan, el actor de cine. De cine, es verdad. Tan polémico muchas veces, ¿no? Pilar, así como el hijo a mí no me cae bien y no le conozco de nada, pero las cosas que dice, la madre, Pilar Guijarro, era un encanto. Era la mujer más divertida, más buena gente, más educada. Nos hemos reído en eso de Pilar Gasset, era un poquito más seria. Pero Pilar Guijarro, nos hemos reído. Nos íbamos a cenar, nos íbamos a tomar copas, tal. Entonces yo recuerdo aquellos 2 años de radio absolutamente maravillosos. Y lo mismo que pasó con Buscando a Yolanda, Pilar y Pilar duró una temporada, tuvo su explicación. Parte de la emisora se vendió entonces, no recuerdo si a los chinos o a alguien y tal, y entonces la edición cambió la parrilla y tal, y nos fuimos. Y ya no volví a hacer radio, pero mi antecedente está ahí, temporada 89-91, en 2 radios diferentes, y ya me recupera Barceló en el año 18, después de una operación al corazón que tuve, al corazón abierto, no me pegó de nada. Ahí, hasta una operación al corazón abierto. De repente eso fue un sustillo, ¿eh? Claro, entonces ya terminé, gracias a Dios salió bien la operación y tal, me encuentro en septiembre del 18, oye, ¿qué hago yo ahora? Porque claro, yo me sigo levantando a las 7 de la mañana. Y entonces Barceló, hablo con él,
Y me dice, oye, si quería yo comer contigo para una propuesta. Y me dijo, mira, hemos montado una radio, llevaba un año en antena. Hemos montado una radio, Javier García Isaac, yo no me conocía de nada. Y te lo voy a presentar. Entonces, efectivamente, me presentó a García Isaac y tal. Que eso era Radio Ya, ¿no? Era Radio Ya, claro. Radio Yo Ya. llevaba un año funcionando como Claro. Radio Ya. Y José Luis me dijo, oye, creo que en su día me contaste que habías estado... Y claro, le conté lo que te estoy contando ahora. Sí, estuve en la radio, en estos programas. Ah, oye, ¿te quieres incorporar? Bueno, y entonces me hicieron el examen, ellos se pensaban que no Que tú me no daba sabías cuenta. nada, ¿no? Y fue a hacer un programa. Hice un programa con José Luis Barceló y con Javier García Isaac y me examinaron el programa. Ay, Lo que qué pasa es que como gracioso. tenía el formato de programa, los oyentes no se daban cuenta, pero yo me di cuenta, ¿no? Luego se lo pregunté y me dijeron, oye, qué malo eres, ¿te has dado cuenta? Digo, no, coño, es que uno tiene su edad y no es tonto. Y parece que pasé el examen y bueno, en la radio hasta hoy. Incluso en radios amigas como en la tuya, que estoy aquí en una Eso es entrevista verdad. contigo. Bueno, pero cuéntame entonces, Españoles Olvidados, Españoles Olvidados es que un me has programa... contado que heredo. 100 y pico, ¿no? Heredo el programa del general Monzón. Lo que pasa es que el general Monzón, que era general de Estado Mayor, él le gustaba mucho los políticos, los militares. Entonces, bueno, pues hicimos programas todos los que quieras y más. Él me invitó a participar. Fallece el general Monzón y entonces Javier García Isaac, el director Sí, de la que te dan emisora, la oportunidad para que claro, sigas oye, con ¿no ese te importa programa. quedarte con el programa? Pues sí, quédate con el programa. Me quedé con el programa. Es verdad que varié, como he comentado antes, el formato ya en Decisión Radio y en... Que tengo que Informa decir, Radio, perdona que ya te es corte, una hora. en Decisión Radio él llegaba, investigaba, sacaba todo, teníamos que imprimir, me robaba mi ordenador, ¿Te porque roba? muchas veces su ordenador no iba y me tenía que quitar y le decía, pero vamos a ver, ¿cuántos has investigado? Es que son 100 páginas y con todo esto vas a leer. Y me dice, no hombre, esto es para coger yo datos, porque es verdad. Claro, cuando tienes un programa como es este, Y que es hace maravilloso, historia, te tienes que maravilloso. documentar. Y entonces yo no tengo dificultad porque, claro, yo como ya era y soy doctor en Derecho, es decir, ya había pasado por una tesis doctoral, me Claro. van a contar a mí lo que es investigar, de verdad, porque imagínate, 5 años me costó hacer la ¿Verdad? tesis, o sea que no, sé un poco de investigación. Y luego me encantaba porque te decía, pero ¿esta quién es? Está desconocida. Y eran pasa a mí, gente inteligente. O sea, habían hay personajes- mujeres Hay que personajes tienes Alina, ahí de las cuales- maravillosas. de las cuales hablo que hasta que no me documento no sé cómo son. Bueno, dime una que te haya impactado. A mí me pareció, lo he contado varias veces, Sofía Casanova de Lutoslaski. Sofía Casanova de Lutoslaski es una periodista española y escritora que nace a finales del 19 y en el año 1914 la ficha la familia Luca de Tena y la contrata como corresponsal de guerra y la manda ni más ni menos que a la Primera Guerra Mundial. Hace las crónicas. No me digas. Yo me la imagino, imagínense, señores oyentes, una señora vestida a la usanza de 1914, con la falda larga, todavía no había llegado los años 20 de acortar, su Pamela, y que va acompañada por una chacha gallega, era gallega, y hablaban en gallego entre ellas, ¿eh? Y entonces, ella lo cuenta además con mucha gracia. Y entonces yo me la imagino en el frente de Verdún, en el frente del Somme, metida con Ahí metida con la falda. llena de barro y tal. Y la señora mandando crónicas, pero no solamente hay. Estalla la Revolución Rusa y entonces en el año 17, plena guerra mundial, la manda el diario ABC de enviada especial a San Petersburgo para entrevistar a Trotsky. Bueno, Parece eso es una una, aventura, eso ¿no? es que Yo parece una todavía no película, sé parece algo cómo de cruzó ficción. Europa. De ficción, Claro, en Europa aquella época. no había aviones. Claro. Bueno, empezaba la aviación. No había aviones de pasajeros, no había casi automóviles. Europa en guerra. Esta señora llega con la chacha gallega, llega allí, entonces ella cuenta, está en la hemeroteca, lo puedes leer en el día, las crónicas. Entonces llega al Palacio de Invierno, que estaba Trotsky. Ella hablaba 9 idiomas. Me río de las feministas de ahora, que no hablan ni el español. Entre idiomas tan exóticos hablaba el polaco y el ruso. ¿Quién hablaba ruso en 1917 en España? Nadie. Nadie. Entonces llega y le pregunta, además la tía lo va contando porque tiene una especie de estilo en crónica como muy de novela realista, ¿no? Entonces cuenta la cara de asesino que tenía el bolchevique de la entrada, dice que entra, ve una mujer, ya pone cara, le habla en ruso, ya el otro no sabe tal, y pregunta por el camarada Trotsky, y bueno, el otro, pues vale, entra, y decía ella, y dice, comentaba, no, yo pensé que no me recibía y tal, y contra todo pronóstico recibe Trotsky a la única enviada mundial que entrevista a Trotsky. No había ningún periodista en ningún sitio. De hecho, su entrevista luego se reproduce con autorización de ABC en todos los periódicos del mundo. Claro, imagínate, pues la única, nadie conseguía entonces entrevistar ella a cuenta este cómo hombre. era Trotsky,
cuenta la mirada de Trotsky, etcétera, etcétera. Y Trotsky sí era culto. Si era culto, le pregunta, ¿y usted por qué habla ruso? Y dice, es que estoy casada con un conde polaco, el conde Lutoslawski. Tal, no sé qué, tal. Y hablaba francés, Trotsky, que mucha gente no lo sabe, y hablaba también a veces en francés y tal. Y entonces, bueno, ¿y a usted quién la manda? Pues mire, yo soy enviada de ABC. Y le contesta a Trotsky, el periódico más importante de España. Es decir, Trotsky sabía que era la ABC. Para que veas. La gente piensa que los bolcheviques eran todos unos cazurros, menos Lenin y Trotsky, que eran listos. Por eso eran los jefes. Entonces la tía entrevista a Trotsky. Entonces a mí, el haber estado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y el haber entrevistado en exclusiva mundial a Trotsky, me parece la gran periodista del siglo XX o la gran corresponsal. Luego ha habido corresponsales de guerra en pero bueno, esa África, es la que más te ha impactado. No, luego la otra que fue corresponsal. Pero espérate que tenemos que terminar. Ruiz de Liori fue espía española, la consideran la Mata Hari española, y fue amante, por ejemplo, del general Primo de Rivera, y fue amante de Henry Ford. Vale, prométeme que vas a venir otro día para seguir hablando de estos temas, ¿no? Bueno, ya saben, Españoles Olvidado, que está en EDATV con Javier García Isaac, que le mando un beso muy fuerte desde aquí, igual que a Barceló. Pero bueno, te tengo que contar, Luis, para terminar, sí, no, la radio tiene sus que horas. Tu incansable labor como abogado, educador, comunicador, nos ha recordado la importancia de mantener viva nuestra historia. Y te voy a decir que el valor que has tenido en todas tus épocas, lo que nos has contado, pienso que todo lo has hecho con una gran dedicación y con un gran amor, porque dentro de donde lo ven ahí, es un hombre muy amoroso, ¿no? Hablas mucho de otros, pero muy cariñoso. Te deseo un futuro lleno de luz, nuevas aventuras, sabiendo que aún que hemos trabajado los dos juntos, me seguirá encantando Españoles Olvidados, pero te aseguro que nunca me voy a olvidar de ti. Así que muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Alina, por la invitación a tu programa. Y nada, me tienes a tu disposición cuando quieras. Y no se lo pierdan, Españoles Olvidados, esto no se puede hacer nunca, pero yo hago publicidad de otra radio, EDATV, Luis Sánchez de Movillano.